Ahí. Muy bien. Bueno, Santiago capítulo 1, versículos 19. Voy a darle lectura ahí cuando ya lo tengan. Dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Al versículo 21 voy a dar lectura. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo quiero ver este pasaje rápidamente. Vamos a estar viendo un poquito acerca de la ira, ¿verdad? La ira. Allí en esta parte de la Biblia nos menciona ahí en el versículo 20, dice, porque la ira, dice, del hombre no obra la justicia de Dios, dice, por la cual, desechando toda inmundicia, dice, toda abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Hay dos veces que nos menciona la palabra de Dios ahí, la ira, versículo 19 al final y versículo 20, la ira. Es algo muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver en un momento, ¿verdad? En unos minutos que nos quedan, a ver acerca de la ira del hombre. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre mío, en esta mañana, Señor, Dios, yo ruego tu fortaleza, Dios, ruego, Dios, tu guía, Señor, y sobre todo, Dios, tu dirección, la dirección de tu Santo Espíritu en todo momento. Ruego, Dios, por mis hermanos que están en esta mañana. Padre, ayúdalos, por favor, a aprender, a oír. Señor, a los niños, a los jóvenes. Señor, por favor, Dios mío, ayuda a los hermanos que por alguna razón no van a poder estar en esta mañana. Dios, tu obra, por favor, si es problema de salud, si es alguna circunstancia adversa, Dios, tú sabes, Padre mío. Dios, por favor, dejamos en tus manos todo, Dios, y queremos glorificarte. Y tú seas, Dios, el único que recibe la honra, la gloria, porque tú solo eres digno. Y Dios, necesitamos de ti cada momento, necesitamos de ti, de tu fortaleza, de tu poder, de tu gracia. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Estamos por ti, Dios, y hoy dejamos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, acá, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Un poquito antes Santiago está hablando, ¿verdad? Acerca de las pruebas, de soportar las pruebas. Y bueno, también está hablando, ¿verdad? Acerca de la dádiva de Dios, unos versículos antes de lo que leímos, que todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Y bueno, aquí continúa hablando, ¿verdad, hermanos? En esta parte de la Biblia acerca de este tema. Dice, por esto, dice, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír. El hecho, ¿verdad, hermanos? De ser oidores, de prestar atención a lo que Dios nos menciona en su palabra, porque antes nos está hablando acerca de la palabra, ¿verdad? La palabra de verdad. Entonces, la Biblia aquí en este versículo nos está mencionando, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Dice, pronto para oír. Y luego dice ahí, hermanos, dice tardo, dice para airarse, tardo para airarse. Dice, porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Es algo interesante, hermanos, en una ocasión, ya un tiempo atrás, vimos un poquito acerca de este tema, pero qué importante lo que la palabra de Dios menciona. Dice, porque la ira, dice, del hombre no obra la justicia de Dios. Podemos ver como ira, enfado, muy violento. O sea, no es simplemente enojarse, la ira ya es algo más allá de cuando te enojas y ese enojo crece y ese enojo llega a violentarse incluso, ¿verdad? Dice la ira, enfado muy violento, deseo de venganza. Cuando ya llega a un punto, ¿verdad, hermanos? Que la persona pierde la noción, ¿verdad? Su mente. La ira ha llevado, hermanos, a muchas personas a hacer locuras.
¿verdad? La ira ha llevado a personas incluso a quitar la vida a otra persona, a golpear a una persona, a hablar cosas que no debería de hablar. Entonces, que ha herido posiblemente a alguien, ¿verdad? Sin pensar, o sea, como que la ira trastorna, ¿verdad? Como que la ira bloquea la mente de la persona para no pensar lo que puede llegar a ser en ese momento. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros realmente, hermanos, somos humanos, somos pecadores y podemos enojarnos, ¿verdad? Pero cuando llega el punto de que ese enojo se vuelve más allá y no nos controlamos, hay personas que no se pueden controlar, ¿verdad? Que se enojan y azotan todo, agarran televisor, ¿verdad? Lo rompen, agarran esto y hacen un destrozo, ¿verdad? En su hogar y después se dan cuenta, ¿verdad? Y dicen, pero lo que hice, ¿verdad? Es como controlados por algo, un impulso, ¿verdad? Muy fuerte en sus vidas. Y eso es lo que Dios realmente está mencionando aquí, que como creyentes es importante que nosotros aprendamos a controlar ese impulso que nos puede traer muchas graves consecuencias en nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios dice aquí, hermanos, dice en estos versículos que es importante que nosotros aprendamos a oír, dice, dice, seamos tardos, dice, para hablar, dice, pero prontos para oír, ¿verdad? Dice, el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, dice, y dice, tardo para airarse, o sea que a que en ese, al llegar que quiera llegar la ira, o nosotros podamos tener el temple para controlar, ¿verdad? Nuestros impulsos, o de lo que pensamos o queremos hacer. Entonces lo que Dios nos menciona aquí dice, porque tardo para irarse, dice, tardo para irarse. Entonces aquí vemos, hermanos, en la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. O sea que la ira, podríamos decir que la ira, hermanos, frustra la justicia de Dios. ¿Okay? La ira bloquea o interrumpe la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios, podemos ver, se basa en el perdón de Dios hacia nosotros. La justicia de Dios se basa en el perdón de Dios hacia nosotros y de ser misericordioso y perdonarnos unos a otros. Entonces, la justicia de Dios, hermanos, ¿verdad? Que nos habla que nosotros seamos misericordiosos unos con otros, que nosotros podamos perdonarnos unos a otros. Porque si Dios, hermanos, hubiera derramado su ira sobre nosotros que somos pecadores, ¿verdad? Y Él no, ¿verdad? Hubiera tenido misericordia de nosotros, nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? Porque la ira de Dios, dice, se ve dice, de los cielos contra toda injusticia, contra toda impiedad, dice, de los hombres. Entonces, la ira de Dios sobre el pecado, hermanos, sobre el pecador. Entonces, si Dios hubiera derramado su ira sobre nosotros, nosotros estuviéramos perdidos completamente. Pero en esa ira, hermanos, ahí está la justicia de Dios, está el perdón de Dios. Entonces, lo que Dios, hermanos, nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que nosotros debemos aprender cada día, cuando nosotros podemos enojarnos con alguna persona, alguien que nos hizo algo mal, pudiéramos enojarnos, pero eso no debe llevar a que pensemos en venganza sobre esa persona, porque el creyente, ¿verdad? Ya no debe pensar en estas cosas de venganza, sino que ahora, ¿verdad? Tiene el Espíritu Santo de Dios que lo controla para que ahora pueda perdonar, porque ya no perdona como hombre, sino que perdona ahora como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. El hombre a veces le es difícil perdonar. ¿Cuántas personas, hermanos, hemos encontrado en este mundo, verdad? Que dicen, no, yo jamás voy a perdonar a esta persona por lo que me hizo. Yo jamás voy a perdonar a esta persona, ¿verdad? Por lo que dijo. Y hermanos, a veces tienen tanta amargura en sus corazones que no pueden perdonar. Esa amargura los hace, ¿verdad, hermanos? Los hace que se aíslen, los hace que hermanos anden desanimados, anden, verdad, que no tengan amor a la vida y tantas cosas lo amargan. Entonces aquí va, hermanos, donde Dios nos menciona que la ira, dice, la ira del hombre, ¿verdad? No obra la justicia de Dios. Entonces, como creyentes es importante que nosotros aprendamos a perdonar, a ser misericordiosos. Allá en Romanos capítulo 5, un versículo que tal vez lo conocemos todos o lo hemos escuchado, si quieres búscalo, pero ahí
Romanos capítulo 5, 1 dice justificados, dice pues por la fe. Dice justificados pues por la fe, tenemos paz, dice, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí, hermanos, en este versículo, capítulo 5 y versículo 1 de Romanos, nos menciona, ¿verdad?, que nosotros tenemos paz para con Dios, porque Dios, hermanos, nos justificó por medio de Cristo. Dios derramó su ira sobre, ¿verdad?, sobre su mismo Hijo, hermanos, o sea, el pecado, ¿verdad?, Él lo llevó, y lo que nosotros merecíamos pagar lo llevó Jesús. Entonces, por medio de Jesús nosotros tenemos la paz y alcanzamos la paz para con nuestro Padre, para que no podamos, nosotros no tengamos, hermanos, que llevar esa condenación, ese castigo que Él llevó. Dice, por eso dice justificados, dice la justicia de Dios, hermano, ¿verdad? Ahí dice justificados pues por la fe, dice tenemos paz, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, hermanos, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo Dios controla a la persona que cree en Él? ¿Cómo Dios puede obrar y controlar a ese temperamento de esa persona cuando cree en el Señor? Dice, por eso la Biblia nos menciona, hermanos, dice que nosotros debemos ser justificados, debemos nosotros venir al Señor para poder nosotros ser perdonados cuando uno tiene un problema con la ira. Y hay muchas personas, yo creo que todos alguna vez nos enojamos y hicimos cosas que no deberíamos haber hecho en la ira, ¿verdad? Nos vengamos, hicimos cosas que no deberíamos haber hecho y después ahora nos recordamos y tal vez trajo consecuencias a otras personas por causa de la ira, que no me controlé. Pero ahí donde va, hermanos, ¿verdad? Ahí donde Dios nos menciona que nos justifiquemos por medio de la fe en el Señor, ¿verdad? Dice, por medio de la fe, dice, somos justificados para que podamos tener paz nosotros para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquel que recibe a Cristo, hermanos, ¿verdad?, tiene ese don tan precioso que es el Espíritu Santo para que podamos nosotros aprender a controlarnos de la ira. Ahora vemos ahí, hermanos, dice que la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Moisés, siendo un gran siervo de Dios, ahora yo no digo, hermanos, que como creyentes. Por eso Dios nos enseña, por eso la Biblia dice que todo lo que se escribió en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza a nosotros. Porque Moisés, siendo un gran siervo de Dios, siendo el hombre que la Biblia menciona que era el hombre más manso en la faz de la tierra, él también tuvo un momento de ira. Él tuvo un momento de ira y ese momento de ira le trajo consecuencia a su vida. Entonces, si tú puedes ver allá, yo quiero que veamos allá ahora en Números capítulo 20, un momento de ira, hermanos, nos puede llevar a nosotros a perder bendiciones de Dios como cristianos, porque realmente, hermanos, Dios desea que nosotros aprendamos a controlarnos. Moisés claramente, él estaba Dios con él, pero él no tenía el Espíritu Santo de Dios en él, como lo tienen los creyentes hoy en día. Y tenemos que entender eso, hermanos, que Dios, a verdad, obraba en los creyentes en el pasado, pero no tenían en ellos el Espíritu Santo, como lo tienen los hijos de Dios ahora, y esa ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dice ya en Números capítulo 20, versículo 8. Números 20, versículo 8. Dice la palabra de Dios 20, versículo 8. Aquí Dios le está diciendo, hermanos, a Dios, claro que Moisés va guiando al pueblo de Dios en el desierto y no hay comida, no hay agua, supuestamente los judíos, los israelitas, aunque Dios nunca les dejó pasar hambre, ¿verdad?, a ellos ahí en el desierto, ni de agua. Él estaba probando la fe de ellos, pero ellos murmuraban a cada momento, ¿verdad?, de que no tenían agua, de que no tenían pan, de que era el desierto y muchas quejas. Entonces, aquí Moisés ya estaba, ¿verdad?, al parecer, Moisés era un hombre muy
manso, pero llega el punto cuando esa, ¿verdad? Como hombre también puede enojarse, airarse después de la rebeldía del pueblo, ¿verdad? Entonces ya Moisés como que estaba ya un poco cansado, ¿verdad? De la rebeldía del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si podemos ver ahí, dice la palabra de Dios, dice el versículo 8, toma la vara, mira lo que le dice ahí, nota lo que le dice el Señor, dice, toma la vara y reúne la congregación, dice, tú y Aarón, dice, tu hermano, dice, y habla, dice, habla a la peña, dice, a vista de ellos. O sea, él le dice, anda, Moisés, y habla a esta peña. Dice, a la vista de todo el pueblo de Israel, dice, y ella dará su agua. Dice, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación, dice, y a sus bestias. Y luego dice ahí, dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés, dice, Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, dice, oíd ahora rebeldes, dice Moisés, ¿verdad? Estaba ya cansado, ¿verdad? Moisés tal vez, ¿verdad? Y dice, os hemos de haber de hacer salir aguas de esta peña, dice, entonces alzó, dice Moisés, su mano, dice, pum, dice, golpeó la peña con su vara 2 veces. Mira lo que hizo Moisés, Dios le dijo, anda Moisés, habla a la peña. Dice, y tú le vas a hablar a la peña y la peña va a brotar aguas. Pero Moisés estaba muy enojado ya, ¿verdad? Con el pueblo. Y eso lo llevó, hermanos, a hacer algo que Dios no le dijo que hiciera. Él, la verdad, comenzó a gritar al pueblo y pum, y en su ira azotó 2 veces la peña. Dice ahí, dice, salieron muchas aguas y se bebió la congregación, dice, a sus bestias. Y mira lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis, dice, en mí, dice, para santificarme delante de los hijos de Israel, dice, por tanto, no meteréis, dice, esta congregación en la tierra, dice, que les he dado. Dice, no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado, ¿verdad? Porque ellos no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Verdad? Una de las cosas, hermanos, aquí que vemos, ¿verdad? Que Moisés, ya cansado, ¿verdad? Él grita al pueblo y él golpea, dice, la peña. Cuando Dios le dijo que él hablara a la peña. Entonces, qué importante, queridos hermanos, que entendamos nosotros que como cristianos incluso aún podemos a veces perder el control, porque somos humanos todavía. Lo que Dios quiere es que nosotros, hermanos, aprendamos, ¿verdad, hermanos? A orar al Señor cuando estamos así, porque el Espíritu Santo siempre nos va a decir, hermanos, a nosotros, cuando estamos enojados por algo que pasó, y que ese enojo nos puede llevar más allá a hacer cosas que no debemos hacer o decir cosas que no debemos decir. Entonces Moisés le costó, él no pudo entrar a la tierra prometida. Dios le dejó que la viera desde arriba de una montaña, ¿verdad? De mirar cómo era la tierra donde iban a entrar, pero él no pudo entrar. Ahora, eso le llevó entonces, hermanos, ¿verdad? Cometer errores, ¿verdad? Moisés, tremendo siervo de Dios. Pero ahora lo que vamos, dice la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros aprendamos a que la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Podemos nosotros dar un mal testimonio, ¿verdad? Como creyentes, cuando por ahí nos enojamos con alguien, y si es un converso, ¿verdad? Alguien que no conoce al Señor, y dice, pero tú eres creyente, ¿verdad? Tú eres creyente, mira lo que me has dicho, ¿verdad? A veces uno va, hermanos, ¿verdad? Aquel que conduce, que maneja, tiene que tener paciencia, ¿verdad? Como creyente, porque realmente a veces uno va y de repente alguien se cruza por ahí, ¿verdad? Y viene en sentido contrario, o se pasa y no le corresponde a él, entonces, ¿verdad? Y es un peligro. Entonces, eso nos lleva a veces a nosotros, ¿verdad? A querer airarnos o a decir cosas o a gritar. Y el Espíritu Santo dice, tranquilo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos tranquiliza. El Espíritu Santo nos pone a nosotros, no debes hacer eso. ¿Verdad? Hermanos, y cuántas veces tantas cosas, ¿verdad? O alguien te hizo algo y eso te lleva a irarte, a enojarte y a pensar, ay, me voy a maquinar cómo me voy a vengar de esta persona. Él me la hizo y si me la va a pagar, ¿verdad? Entonces, aquí donde vamos, hermanos, dice la palabra de Dios que la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Vamos a ver algunos versículos
vamos a ver algunos versículos donde habla acerca de la ira, para que nosotros vayamos viendo, ¿verdad?, lo que lleva a la ira o qué es lo que no debemos hacer nosotros. Yo quiero que vamos primeramente allá en el libro de los Salmos. Los Salmos 37. Salmos 37, el Salmo 37, dice la palabra de nuestro Dios, versículo 8. Dice la Biblia, hermanos, Salmos 37, 8, dice, deja la ira, dice, deja la ira, dice, desecha el enojo, dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, no te excites, dice, en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, dice, serán destruidos, dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Entonces, qué importante, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos menciona. ¿Los jóvenes con quién están? El hermano recién llegó. ¿Pero dónde están los allá en los niños. ¿Con los niños? Bueno, debieron. Yo no dije nada, pero tenían que haber venido para acá, si no estaban los hermanos. Pero bueno, ahora están llegando. Ya, ok, muy bien. ¿No te animas a ver qué está pasando con los chicos ahí, con los jóvenes? No sé. Muy bien. Bueno, vamos rápidamente, hermanos, vamos rápidamente. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, hermanos, está diciendo la Biblia, dice, deja la ira y desecha el enojo. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Ahora, querido hermano, dice la Biblia que la ira, ¿verdad?, no es bueno. La ira, ¿verdad?, dice, desecha el enojo, dice, debemos dejar el enojo a un lado, ¿verdad? Entonces, es que importante, hermanos, ¿verdad?, que nosotros aprendamos, ¿verdad?, que la ira no nos lleva a nada bueno. Dios no dice desecha la ira, desecha el enojo. Qué impresionante, ¿verdad, hermanos? Entonces, vemos aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios, dice yo quiero que veamos otra parte más ahí en Proverbios, por favor. Proverbios. Proverbios, mira lo que dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 17. ...14, 17. Vamos a ver algunos de Proverbios, así que vamos a estar ahí en ese libro. Dice Proverbios 14... ...14, 17. Mira lo que dice. Dice, el que fácilmente se enoja, dice, hará locuras, ¿verdad? Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que muy fácilmente se enoja, dice, va a hacer locuras. Entonces, a la persona, ¿verdad?, que es así, ¿verdad?, iracunda, ¿verdad?, todos lo conocen, dice, no te acerques, trata de llevar tranquilo a este hombre, a esta mujer, ¿verdad?, porque es iracundo o iracunda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice, esta persona que se enoja muy fácilmente, dice que va a hacer locuras. Entonces, hermanos, qué importante es, ¿verdad?, que el consejo que la palabra de Dios nos da. Entonces, dice aquí en Proverbios, dice, el que fácilmente se enoja. Por eso es importante aprender a controlarnos nosotros, ¿verdad?, y no enojarnos. Entonces, yo quiero que veamos, por favor, ahí dice la palabra de nuestro Dios también. Proverbios 14, 17, Proverbios, ahí estamos mismo en Proverbios, pero ahora mira conmigo el versículo 16.
Ahí, Proverbios 16. Números grandes 16. Ahora, mira lo que dice ahí en el versículo 32, 16, 32. Mira, dice ahí, hermano, dice, mejor es el que tarda en airarse, el que tarda, ¿verdad?, en airarse, dice, que el fuerte. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice, qué importante, hermano, lo que dice aquí este proverbio. Dice que es mejor el que tarda en enojarse, el que tarda en airarse, dice, que el fuerte. Es verdad, hay algunos que son como una polvorita, o no es así, ¿verdad? Le prende un poquito, ¡psh! Se prendió ya, ¿verdad? O una palabra y ¡psh! Se prendió. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, hermanos, qué importante es, mira, en el mundo, ¿verdad? Va a haber ofensas, en el mundo va a haber tropiezos, en el mundo, ¿verdad? Tal vez se van a burlar de vos, tal vez van a tratar de sacarte de quicio, van a tratar de hacerte enojar, ¿verdad? En el mundo va a pasar todo esto, pero dice la Biblia que si tú aprendes, dice, a controlar, a enseñorearte de tu espíritu y a decidir, perdón. ¿Te quieres hacer una pregunta? Dale. Ahora, de la calle de preguntar. Dale, decilo. Airarse. Sí. Sí. ¿Qué quiere decir la palabra airarse? Airarse, bueno, viene mismo de la ira, mismo de la palabra ira. O sea, airarse quiere decir enojarse. Enojarse, pero aquí como mencionamos, que verdad que la ira es un enfado muy violento. Enfado violento o deseo de venganza, algo a un extremo, ¿verdad? Llenarse de enojo, ¿verdad? Y querer hacer algo y hacer locuras, ¿verdad? Como decir palabras que hieren a otra persona, ¿verdad? En la ira, yo no me doy cuenta en ese momento porque estoy frustrado por algo que me pasó o algo que alguien me hizo. ¿Tá? Entonces, eso es airarse. ¿Tá? No, está bien. O sea, estamos en el mismo tema. ¿Tá? Entonces dice ahí la palabra de Dios, dice que es mejor, dice, el que se enseñorea de su espíritu, ¿verdad? Dice que el que toma una ciudad, ¿verdad? Alguien que dice que es muy fuerte y valiente y toma una ciudad, dice, es más mejor el que se enseñorea de su espíritu, dice, controla a sí mismo, ¿verdad? Aunque lo ofendieron, él se controla para no reaccionar mal, con la misma forma o con venganza sobre esa persona que le hizo mal. Entonces, ahora, sobre todo como cristianos, ¿verdad? Pedimos al Señor, Señor, ayúdame a controlarme y pensar nosotros, que nosotros ofendimos muchas veces a Jesús, ¿verdad? Ofendimos a Él y Él nos perdonó a nosotros, que Él nos dio tanto perdón, a pesar de que éramos pecadores. Entonces, si alguien me ofende a mí, yo puedo perdonar a esa persona, no guardar nada de odio ni rencor contra esa persona, ni venganza. Y aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos, ¿qué pasa? Nos libramos nosotros. Nosotros nos libramos, ¿me entienden? Entonces, a nosotros porque si no nos esclavizamos en nuestro interior, y eso es como un cáncer que va comiendo por dentro. Y nosotros nos vamos amargando, y la persona tal vez ni sabe que no hizo algo, o no lo hizo intencionalmente, y nosotros estamos tan amargados que pensamos que esa persona pero se está riendo, mira, me está mirando, no, pero mira, se está burlando. Nosotros estamos siempre pensando, ¿verdad?, que tienen algo contra nosotros, y nos amargamos, y eso nos lleva a no ser felices, a no ser gozosos. Entonces es mejor sacar lo malo, ¿verdad? Sacar, perdonar, y entonces nos libramos. Entonces, aquí dice la Biblia, ¿verdad? Qué importante es lo que dice aquí, ¿verdad? Que no debemos nosotros airarnos, es mejor controlar nuestro espíritu. Y luego dice ahí estábamos en el Salmo, ¿verdad? En Proverbios 16. Ahora quiero que veamos ahí mismo en Proverbios 19, un poquito adelante nada más. Proverbios 19. El número grande. Número grande 19 y chiquito o versículo 11.
ahí donde vemos, dice, mira lo que dice ahí, dice, la cordura, dice, del hombre. O sea, el ser, ¿verdad? El ser, el tener, estar en los 5 sentidos y el pensar bien, ¿verdad? Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Un hombre cuerdo, ¿verdad? Un hombre que está en los 5 sentidos, un hombre que sabe controlar su espíritu. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, o su ira, su enojo. Dice, se detiene. Y luego dice, y su honra, dice, es pasar por alto la ofensa. Entonces, la persona que se detiene en la ira y deja pasar la ofensa, va a ser honrada. En lugar, el que se enoja y se venga, esa persona, ¿verdad?, va de mal en peor. ¿Por qué? Porque da un mal testimonio y lo ven como una persona iracunda, una persona vengativa, ¿verdad? Y siempre va a quedar mal esa persona. Entonces, por eso dice la Biblia aquí, dice que la cordura del hombre, un hombre cuerdo, una mujer cuerda, dice, detiene su furor, dice, lo detiene, dice, y no actúa conforme la otra persona quiere que tú actúes o espera que tú actúes. Si te ofende y tú no respondes, claramente va a decir, bueno, qué raro, yo pensé que me iba a actuar de una forma mal conmigo. Pero ¿qué hace? La persona sabia se detiene y no habla, no maldice y se detiene, hermanos. Y eso lo lleva, dice, a tener honra, ¿verdad? A tener honra a la persona. Entonces, qué importante es, hermanos, dice Proverbios, y vamos continuando ahí, por favor, en Proverbios capítulo 22. Estamos 19, ahora 22, un poquito adelante. Entonces, qué importante para que entendamos, hermanos, la importancia de controlar, dice, la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora vemos Proverbios 22, versículo 24. Grande 22, número grande 22, número chico 24. Mira, y el consejo que nos da ahí, por eso es muy importante que tú, dice el consejo que nos da, que no te metas, dice, no te entremetas con el iracundo, con aquel que no se controle su ira, ¿verdad? No te entremetas, no tengas por mejor amigo aquel o amiga aquella que es iracundo. ¿Por qué? Porque tú también vas a llevar, ¿verdad?, el daño. Dice ahí, dice, no te entremetas, dice, con el iracundo. Dice, no te entremetas, o sea, no, dice, ni te acompañes con el hombre de enojos. Dice, no sea que aprendas sus maneras, dice, y tomes lazo para tu alma. Dice, y tomes lazos para tu alma, o sea, que te esclavices tú también, o te acostumbres dice la Biblia, que el que se junta con sabio, sabio va a ser. Pero que el que se junta con necios, dice, va a ser quebrantado, o sea que va a llevar también el daño. La persona que se junta con un iracundo, una iracunda, ¿verdad?, dice que va a aprender sus mañas, va a aprender su manera de ser. Y ahora tú también vas a estar, ¿verdad?, siendo perjudicada por la ira. Entonces, es importante, ¿verdad?, si hay una persona que es iracunda, que no se controla, que grita, que dice, que busca venganza, que tú estás ahí pegado, vas a ser igual, dice, pues después vas a ser igual y vas a andar igual, llegas a tu casa vas a andar igual y eso te va a traer muchas consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aprender a controlar nosotros, ¿verdad? Y buscar amistades con personas que son sabias, ¿verdad? Sabias, ¿verdad? Y ayudar también a las personas, ¿verdad? Que podamos ayudar nosotros en consejo a través de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Que dice, no te juntes con el iracundo. Y estamos, hermanos, dice estamos ya unos versículos más, nada más ya terminamos, pero dice allá en Eclesiastés. Ahora estás en Proverbios, yo quiero que vayamos al siguiente libro. El siguiente libro se llama Eclesiastés. Y ahí el siguiente libro, en el número grande, capítulo 7, o el número grande 7, versículo 9. Dice en el versículo 9, 7, 9, dice Eclesiastés, ¿verdad? Es el siguiente libro de Proverbios, y luego después de Proverbios.
¿Cuánto? 7:9. Dice ahí, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se considera a una persona que es iracunda, como vimos, que se llena de ira, se llena de enojos? Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Dice, porque el enojo, reposa en el seno de los necios. Dice, reposa en el seno de los necios. O sea, que cuando yo soy iracundo, cuando yo no controlo mi ira, cuando yo no controlo, ¿verdad? No me controlo y exploto y digo y hago, eso dice que se considera una persona necia, una persona, ¿verdad, hermanos? Que no tiene sabiduría, ¿ok? Pero yo cuando aprendo a controlarme, estoy siendo una persona sabia. Entonces, es importante que entendamos esto, dice, porque los necios son los que no quieren saber la sabiduría, no quieren aprender sabiduría y van por el mundo y van haciendo lo mismo en todo lugar donde van, ¿verdad? Enojándose con todo mundo. Entonces, dice la Biblia que debemos aprender a ser sabios, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad, hermanos? Dice, controlar nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo nos controle para que nosotros podamos ser diferentes. Bueno, estamos en Eclesiastés 7:9. Ahora quiero que veamos Eclesiastés 10, capítulo 10, para no irnos muy lejos. Ahora, número grande 10, ahí mismo libro, en el mismo libro, pero el número grande 10, 1 al 4. Como mencionamos, las cosas que nosotros en la ira podamos hacer eso nos puede llevar a que nosotros podamos, ¿verdad? Quedar mal con alguna persona. Podamos cometer errores si no nos controlamos de la ira. Podemos enojarnos, pero eso, hermano, nos lleva, nosotros como creyentes debemos sacar, como dijimos, eso. Por eso dice la Biblia ahí, versículo 1 del capítulo 10 de Eclesiastés, dice 1, las moscas muertas, dice, hacen heder, dice, y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura, dice, al que es estimado como sabio y honorable. ¿Tú te imaginas Moisés, hermanos? Moisés, siendo el hombre más manso, de repente él viene y se llena de ira y hace algo que Dios no le dijo que hiciera, y eso le trae como consecuencia no entrar a la tierra prometida, donde Dios iba a llevar al pueblo de Israel. Dice que una pequeña locura, ¿verdad? Un momento de ira lo llevó a cometer un error, y ese error le llevó una consecuencia. Entonces, dice aquí, por eso así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Sigue leyendo, versículo 2. Dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, dice, le falta cordura, sabiduría, y va diciendo a todos que es necio. O sea, lo que va diciendo, lo que va haciendo en el transcurso de su vida, en los lugares donde frecuenta, dice que pasa, él va diciendo que es necio. Dice aquí, pero luego dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre, hermanos, ¿qué voy a cambiar yo para no ser iracundo? Debo cambiar por la mansedumbre. ¿Me entiendes? Mansedumbre, ¿verdad? Que aprender a controlar nuestro espíritu para que nosotros podamos reaccionar no de la misma forma como la persona que nos hizo algo malo, sino reaccionar todo lo contrario. Como dice la Biblia, que cuando Jesús, dice, en lugar de maldecir a los que le hacían mal, dice, él bendecía. En lugar de maldición, él bendecía.
Y yo sé que es una batalla, y yo sé que es una lucha, y yo sé que estamos luchando contra nosotros mismos. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda para controlarnos y no reaccionar de la misma forma mal como reacciona tal vez otras personas. ¿Ok? Por esa tal vez te pueden decir que sos tonto, pero porque el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Si nosotros vamos por allá, ¿verdad? Y nos dicen cosas, bueno, y tú te tranquilizas, no respondes, le dices chao, ¿verdad? Te apartas, ¿verdad? Y no respondes como ellos quieren, hermano, van a pensar que sos tonto porque no reaccionaste así, pero tú te estás librando de muchas consecuencias en tu vida, porque dice la Biblia que sin leña se apaga el fuego. Si tú no le sigues echando leña, ¿verdad? A una discusión, por ejemplo, aún a veces, ¿verdad? Yo no digo, no hay un matrimonio, ¿verdad? Que sea perfecto. A veces surge una diferencia ahí, ¿verdad? O algún malentendido o algo que no le gustó al hombre o no le gustó a la mujer y comienza una discusión. La persona sabia va a calmarse. La persona sabia va a dejar de echarle leña al fuego. ¿Ok? No va a decir, se va a poner el tú por tú. Si comienza a gritar pum y el otro sigue gritando, el otro grita, eso lo va a llevar a cometer cosas que no pensaron que pudiera pasar. Entonces, la persona sabia va a bajarle. Y lo que va a hacer es, incluso, ¿verdad, hermanos? A callar, salir para afuera o simplemente dejar, ¿verdad? Tratar de tranquilizar el ambiente. Porque cuando se sigue y se sigue y se sigue, ¿verdad? Eso lleva a decir cosas que a veces hieren a la otra persona, se hieren unos a otros, incluso llegan a los golpes, incluso al matrimonio, ¿verdad, hermanos? A que incluso unos a otros incluso se han lastimado, se han herido, incluso hasta se han matado unos a otros por causa de no haber uno entre los dos, de que sea sabio y controle su espíritu, ¿verdad? Se controle. Entonces, aquí va, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Lo que dice el Señor aquí está diciendo, hermanos, que una pequeña locura, nosotros, hermanos, podamos descuidarnos, ¿verdad? Y una locura, ¿verdad? En la ira podemos hacer cosas y decir, a ver, pero no era una persona sabia, no, esta persona era muy tranquila y mira lo que ha hecho. Por esa causa, queridos hermanos, ¿verdad? Es muy importante estar constantemente trabajando en nosotros, que Dios siga trabajando en nuestras vidas y dejar, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ayude a cambiar, porque es lo que Dios quiere, que seamos diferentes cada día, que aprendamos, ¿verdad, hermanos? A ver la vida de una forma sabia, amén, y aprender más de Dios, aprender en su palabra para que podamos cambiar cada día y nuestra vida pueda ser bendecida, amén. Y nosotros podamos bendecir también a otros a través del testimonio nuestro, ¿ok? Entonces, el ambiente de nuestro hogar pueda ser un hogar, hermanos, que sea, ¿verdad? Un buen ambiente, ¿verdad? Nuestros hogares, por causa de nosotros que nos controlamos y dejamos pasar las ofensas y somos misericordiosos y perdonamos unos a otros, nos perdonamos cuando pasa algo, ¿verdad? O dice esa persona algo, nosotros perdonamos y no guardamos odio ni rencor, nada, ¿ok? Vamos a orar y vamos a unos 10 minutitos y luego continuamos con la siguiente sesión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu infinito amor. Y Dios Santo, ayúdanos, por favor, Dios, cuánto todos a veces batallamos con esta área de nuestra vida, que es la ira, que es el enojo. Cuántas veces, Señor, a nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer cosas que sabemos que van a frustrar tu justicia, lo que viene siendo el ser misericordiosos, lo que viene siendo, Señor, el perdonar, lo que viene siendo el buscar el bien del otro, Señor, y todo esto de la ira destruye y Dios, sabemos que trae tantas consecuencias malas en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, a que podamos ser creyentes que día a día vamos aprendiendo de ti, Señor, como tú eres manso, a aprender a ser mansos también, a controlarnos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos controle, que podamos someternos a la dirección de tu Santo Espíritu, al consejo de tu Santo Espíritu cada día. Por favor, ayuda a mis hermanos, Padre, y sigue bendiciendo lo que sigue en el nombre de Jesús. Amén. Amén.